Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Fiódor Dostoyevski, entre el abismo y la salvación. La voz de un alma divina. Dicen que algunos escritores no solo describen la condición humana, sino que la encarnan. Fiódor Mijáilovich Dostoyevski fue uno de ellos, un hombre que conoció el infierno, el amor, la locura y la redención, y que transformó todo eso en literatura. Sus novelas no fueron escritas desde la comodidad de un escritorio, sino desde el borde del abismo, entre la fe y la desesperación, entre la pobreza y la genialidad, la culpa y el perdón. El niño del hospital de los pobres. Nació en Moscú en 1821 dentro del Hospital Mariinsky de los pobres, donde su padre era médico. Sí, Dostoyevski nació literalmente rodeado de sufrimiento humano. Las ventanas de su casa daban a las salas donde agonizaban los enfermos más miserables de Rusia. Aquello marcó su sensibilidad para siempre. Su madre, María, era dulce y religiosa, su padre, Mijail, autoritario y violento, un contraste que más tarde inspiraría la eterna lucha entre el bien y el mal que recorre sus novelas. De niño, Fiódor devoraba libros, leía a Punsky, a Cervantes, a Balzac y soñaba con escribir, pero su destino parecía otro. Fue enviado a San Petersburgo a estudiar ingeniería militar. El ingeniero que soñaba con escribir. En la academia militar, Dostoyevski era un extraño. Mientras los demás cadetes marchaban con disciplina, él traducía Balzac por las noches iluminado por una vela. Sus compañeros lo apodaban el soñador, y no estaban equivocados. A los 23 años terminó su primera novela, Pobres gentes. Cuando el célebre crítico Belinsky la leyó, exclamó: «Ha nacido un nuevo Gogol». La gloria llegó de golpe. Dostoyevski fue reconocido como la gran promesa de la literatura rusa, pero la fama duró poco. El joven revolucionario y la noche del fusilamiento. A mediados del siglo XIX, Rusia era un imperio sombrío. El zar Nicolás I gobernaba con mano de hierro. Dostoyevski, atraído por las ideas liberales, se unió al Círculo Petrovsky, un grupo de intelectuales que discutía sobre socialismo y libertad. En 1849, la policía secreta irrumpió en una de sus reuniones. Fiódor fue arrestado y acusado de conspirar contra el Estado. Tras meses de interrogatorios, fue condenado a muerte por fusilamiento. El 22 de diciembre de 1849, en una plaza helada de San Petersburgo, Dostoyevski fue llevado ante un pelotón de fusilamiento junto a otros condenados. Le vendaron los ojos, escuchó cómo prepararan las armas, y justo cuando el oficial dio la orden de disparar, un mensajero del zar llegó a caballo. Era un indulto de última hora. La ejecución había sido una farsa planificada para darles una lección. El joven escritor sobrevivió, pero aquella experiencia lo destrozó. Más tarde escribiría: «Desde entonces, cada hora de mi vida es un milagro otorgado». Fue enviado a Siberia, condenado a 4 años de trabajos forzados en un campo de prisioneros. El infierno en Siberia. Siberia no fue un exilio, fue una resurrección. Dostoyevski convivió con asesinos, campesinos, ladrones, hombres al límite, y descubrió en ellos algo que le obsesionaría para siempre, que incluso en los peores criminales podía brillar una chispa de redención. Dormía en literas infectadas de piojos, con grilletes en los pies, tenía prohibido leer o escribir, solo le permitían una Biblia. De ahí nacería su profunda fe cristiana y su comprensión del alma humana. Cuando recuperó la libertad no era el mismo hombre, era más pobre, más enfermo, pero más sabio. El regreso del condenado. A los 35 años regresó a San Petersburgo. Su hermano Mijail lo
lo ayudó a fundar una revista literaria. Pero el mundo había cambiado. El público ya no lo recordaba y las deudas lo acosaban. En medio de la ruina conoció a su primera esposa, María Isáyeva, viuda y enferma. Lo amó con desesperación, pero fue un matrimonio triste. Durante esos años escribió Humillados y ofendidos y Memorias del subsuelo, donde aparece por primera vez el hombre dividido, humillado y rebelde, que sería el alma de toda su obra posterior. El jugador. Dostoyevski tenía un enemigo interior, el juego. En los casinos de Wiesbaden y Baden-Baden perdió fortunas enteras. A veces jugaba lo que no tenía, esperando un golpe de suerte que lo salvara de las deudas. En una ocasión empeñó las joyas de su esposa para seguir apostando y perdió todo. En sus cartas confesaba: «Cuando la ruleta gira es como si girara mi destino». De esa obsesión nacería El jugador, novela que escribió en solo 26 días para cumplir un contrato y evitar la ruina total. Él contrató a una joven estenógrafa llamada Anna Grigorievna para dictarle la novela, y ella terminó convirtiéndose en su segunda esposa y en su sostén espiritual. Ana, la mujer que lo rescató. Ana era 20 años menor que él, pero posee una fuerza inquebrantable. Organizó sus finanzas, lo ayudó a publicar sus obras y lo acompañó en sus crisis epilépticas. Dostoyevski la llamaba mi ángel de la paciencia. Durante su matrimonio con Ana escribió sus grandes obras maestras: Crimen y castigo en 1866, El idiota en 1869, Los demonios en 1872 y Los hermanos Karamazov en 1880. Cada uno era una confesión disfrazada de novela. Crimen y castigo y redención. Crimen y castigo nació del tormento. El protagonista, Raskolnikov, asesina a una vieja usurera convencido de que el genio tiene derecho a transgredir lo moral, pero su conciencia lo destruye. La novela explora la culpa, el arrepentimiento y la posibilidad del perdón, temas que Dostoyevski conocía de primera mano. Cuando terminó el manuscrito, escribió a Ana: «He vertido mi alma entera en estas páginas. Si muero mañana, viviré en este libro». El idiota y la santidad imposible. En El idiota, Dostoyevski quiso retratar a un hombre completamente bueno. Así nació el príncipe Miskin, un Cristo moderno perdido en una sociedad enferma, pero el bien absoluto no tiene lugar en el mundo real y el príncipe termina destruido por la corrupción de los demás. Dostoyevski decía: «El alma humana es un campo de batalla entre Dios y el diablo, y el centro de esa lucha está en el corazón de cada uno». Los demonios del alma rusa. Los demonios fue su respuesta a los movimientos revolucionarios que agitaban Rusia. No solo denunció la violencia política, sino también el vacío espiritual que la acompañaba. Es una novela profética, anticipa el caos ideológico que destruiría el imperio décadas después. Curiosamente, Dostoyevski veía en la libertad absoluta un peligro. Decía: «Si Dios no existe, todo está permitido», una frase que aún resuena como una advertencia eterna. El regreso del patriarca. En sus últimos años, Dostoyevski fue venerado como un profeta. Cuando leyó en público el discurso sobre Pushkin en 1880, la multitud lo aclamó con lágrimas. Los jóvenes lo veían como la conciencia moral de Rusia, pero su salud estaba agotada. Sufría ataques epilépticos violentos, consecuencia de una vida de tensiones. Decía que antes de cada crisis sentía una felicidad indescriptible, una visión de luz. Quizá por eso sus personajes viven entre el éxtasis y el dolor. Muerte y eternidad. El 9 de febrero de 1881, Fyodor Dostoyevski murió en San Petersburgo. Tenía 59 años. Sus últimas palabras fueron: «Amad a los demás como a vosotros mismos. Todo está en eso». Más de 30.000 personas asistieron a su funeral, entre ellos jóvenes que creían que su obra había revelado el alma rusa. El hombre que escribió desde el abismo.
Dostoyevsky no fue un escritor de respuestas, sino de preguntas. Dejó una literatura que habla de todos nosotros, de la culpa que no se borra, del perdón que redime, de la fe que resiste. En su vida hubo pobreza, enfermedad, prisión, adicción y dolor, pero también una inquebrantable búsqueda de la verdad. Y quizá por eso, más de un siglo después, sigue hablándonos al oído, como si en cada página murmurara: el secreto de la existencia humana no es solo vivir, sino saber para qué se vive. Crimen y castigo. Es una de las obras más intensas, filosóficas y dramáticas de Dostoyevsky. El crimen dentro del alma. San Petersburgo, verano de 1865. Una ciudad gris, húmeda, llena de pasillos oscuros y almas cansadas. Entre sus calles miserables camina un joven estudiante atormentado, vestido con un abrigo raído. Se llama Romanovich. No tiene dinero ni esperanza, pero tiene una idea peligrosa. Cree que los hombres extraordinarios, como Napoleón, tienen derecho a romper las leyes si su propósito es grande, y esa idea será su perdición. El pensamiento del crimen. Romanovich vive en un cuartucho alquilado, donde el hambre y la fiebre se mezclan con sus pensamientos. Abandonado los estudios, pasa los días caminando sin rumbo, imaginando una sociedad donde los fuertes pueden decidir el destino de los débiles. En sus divagaciones aparece la figura de Aliona Ivanova, una vieja usurera que presta dinero con intereses abusivos y se burla de los pobres. Raskolnikov Romanovich la detesta. Y entonces piensa: ¿y si la matara? ¿No sería un bien para todos? Un crimen justo, un acto de liberación. Y así comienza su descenso. La noche del asesinato. Una tarde, Raskolnikov toma un hacha y sale a la calle con el corazón en llamas. Sube las escaleras de la casa de la vieja. Ella lo reconoce. Ha ido antes con pretextos y le abre la puerta. Sin pensarlo, la golpea con el hacha. El crimen se consuma. Pero en ese instante aparece Elisaveta, la hermana inocente de la usurera, y Raskolnikov, en pánico, también la mata. El doble asesinato lo deja temblando, bañado en sudor y sangre. Huye como un espectro por los callejones de San Petersburgo. Esconde las joyas robadas bajo una piedra. Nadie lo ve, pero algo más profundo lo persigue: su propia conciencia. La culpa y el castigo invisible. Durante los días siguientes, Raskolnikov se encierra enfermo, delirante. Sueña con el crimen una y otra vez. Cree oír pasos en su habitación, voces que lo acusan. Cada sonido de la calle lo hace estremecer. La ciudad parece volverse cómplice. El calor, los olores, la multitud, todo se confunde con su ansiedad. Dostoyevsky convierte la culpa en un personaje más, invisible pero constante, que lo acompaña como una sombra. Los inocentes y los miserables. En medio de su tormento, Raskolnikov conoce a Sonia, una joven prostituta que vende su cuerpo para alimentar a su familia. Sonia es pobre, pero tiene fe. Lee el Evangelio, cuida de los suyos y cree en el perdón. Ella es la luz que contrasta con la oscuridad del asesino. Cuando Raskolnikov la escucha leer la historia de Lázaro resucitado, siente por primera vez el deseo de redimirse, pero no puede confesar. Aún así, se considera extraordinario. Aún cree que su crimen tenía una razón. El detective y la trampa. Entra en escena Porfirio Petrovich, el investigador del crimen, un hombre astuto, perspicaz, con una sonrisa amable y peligrosa. Sabe desde el principio que Raskolnikov es culpable, pero no lo acusa, lo acorrala con palabras. Sus conversaciones son duelos psicológicos. Porfirio no necesita pruebas, le basta observar las contradicciones del joven, ver cómo se asusta ante cada mención del asesinato. El detective juega con él como un gato con un ratón, esperando que la culpa haga su trabajo, y así ocurre. El alma al límite. Mientras Porfirio lo vigila, Raskolnikov se descompone, oscila entre la arrogancia y el remordimiento, cree ser un genio incomprendido y al instante siguiente un monstruo.
Visita a Sonia buscando consuelo. Ella lo escucha, lo comprende, lo ama sin juzgarlo. Y él le pregunta: ¿y si fuera yo un asesino? Sonia responde con lágrimas: entonces sufre y redímese. No hay otro camino. Esa frase lo golpea más que cualquier castigo. La confesión. Porfirio finalmente lo confronta. Le dice que tarde o temprano se entregará porque el verdadero castigo ya vive dentro de él. Y así, una noche, Raskolnikov va con Sonia al lugar donde asesinó. Allí se arrodilla, besa el suelo y confiesa: yo maté. La multitud lo miró con horror, pero en Sonia hay ternura. Ella lo sigue incluso cuando lo condenan al exilio en Siberia. Lo acompaña, lo visita, lo espera. Redención en el exilio. En el campo de trabajos forzados, Raskolnikov es un hombre roto. Los otros presos lo odian, lo llaman orgulloso, pero Sonia, fiel, lo escribe y le lleva una Biblia. Una noche él la abre, lee las palabras que ella le leyó antes: Lázaro, levántate y anda. Entonces por primera vez llora como un niño, porque entiende que el verdadero castigo no era el presidio, sino vivir sin amor. El crimen fue su condena, el perdón fue su resurrección. El alma de Dostoyevski. Crimen y castigo no es solo una historia sobre un asesinato, es una exploración del alma humana frente a la moral, la fe y la culpa. Raskolnikov encarna la idea moderna de que la razón puede justificar cualquier cosa hasta que el corazón grita lo contrario. Dostoyevski, que conoció la prisión y la humillación, volcó en esta obra su propio diálogo con Dios y con el mal. Su mensaje sigue vigente. Ningún crimen se borra con la lógica. Solo el amor y el sufrimiento pueden salvar al ser humano. En la oscuridad de su celda, Raskolnikov alza la vista hacia el amanecer. No hay gloria, ni triunfo, ni poder, solo el comienzo de algo nuevo. Una voz en su interior, quizá la de Sonia, le susurra: el camino hacia la verdad pasa por el dolor. Y entonces comprende que el verdadero crimen no fue matar a una vieja, sino creer que podía hacerlo sin matar su propia alma.